Mi nombre es Ulises González Sosa, pertenezco a Grupo NAM. Continuamos con nuestros módulos de capacitación. Este es el módulo 3. Ya tuvimos dos módulos que tuvieron mucha aceptación con ustedes, módulo 1, módulo 2. Este módulo 3 se refiere un poquito a la ventilación industrial. Como les había dicho en un inicio de los módulos, es un poquito básico. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen algo de experiencia en aire acondicionado, entonces no se me desesperen. La idea es tocar puntos básicos del aire acondicionado, de la parte de la ventilación industrial, que se les refresque ahí un poquito la memoria, ¿verdad? Y pues que se vayan adentrando las personas que no tengan mucha experiencia en este tipo de aplicaciones, que se vayan adentrando un poquito en la parte de la ventilación industrial. El tema de hoy es ventilación industrial. Voy a tratar de hacerlo lo más didáctico posible. La ventilación industrial es todo un tema en el ARPANET. Solía hacer un libro más ancho, como que no lo he estado reduciendo al pasar de los años. Antes era un poquito más elaborada la ventilación industrial. Ahorita más bien trata el ASHRAE de enfocarse un poquito más a la parte de la simulación virtual de ventilación. Y bueno, la ventilación industrial pues es muy importante, es un tema que muy poca gente domina, porque es un tema muy amplio. Realmente la ventilación industrial pues depende de cada aplicación, depende de las necesidades de cada cliente, y entonces generalizarlo pues es complicado. No es fácil generalizar y decir que una solución aplica para todas. Entonces hay que ir con el cliente, hay que visitarlo, hay que ver exactamente qué requerimiento necesita y en base a eso hacer la solución más adecuada para ese problema en particular y ese cliente en particular. Como les digo, la ventilación industrial es complicada, tiene sus puntos muy específicos que hay que cuidar, y bueno, la idea de esta presentación es pues darles un poquito algo muy general, no muy particular, pero sí que ustedes tengan el cuidado de manejar ese problema muy particular con el cliente. Entonces eso es bien importante, es crítico. Hay procesos muy críticos que si no se atacan adecuadamente pues conlleva problemas, no solamente en ese espacio, sino además con el producto, y eso pues conlleva a retrasos en la producción y incrementos de costo en la producción. Entonces es bien importante que los tengamos ahí presentes. Entonces, esto lo vimos en el curso anterior. Realmente solamente quiero ahondar un poquito, porque finalmente pues, sigue siendo aire. El aire acondicionado, por aquí me siento ingeniero, vivimos del aire, pues así es. El aire es el mismo aquí en China, tendrá comportamientos un poquito diferentes dependiendo de la altitud en la que estemos, pero finalmente el aire es el mismo, se comporta de una misma manera en todos lados. Y entonces, nada más quiero hacer un poquito entrar en este tema, porque necesitamos saber cómo es que se mueve ese aire dentro de esos espacios. Eso nos va a ayudar mucho para poder determinar cuál es el método más adecuado o la solución más adecuada para ese problema en particular. Y entonces necesitamos saber cómo es que ese volumen se mide, qué es ese caudal, cómo es que ese volumen que tenemos en ese espacio se mueve a través del mismo, y entonces empezamos a hablar ya de renovaciones por hora o cambios de aire por hora. Entonces, como vimos en el curso anterior, el flujo de aire es la cantidad de aire o un volumen en particular, que puede ser metros cúbicos o pies cúbicos, que pasa por un conducto o un espacio en un tiempo determinado. Es decir, ese volumen, cuánto tiempo tarda en desalojarse ese espacio, y entonces otro volumen de aire similar ocupa ese espacio que fue desalojado. Y entonces se genera un movimiento con una cierta velocidad. Y entonces la manera más usual, ustedes ya lo deben haber, ya lo deben tener bien estudiado, es ese aire que pasa a través de ese espacio o ese conducto, pues se mide en esos pies cúbicos, que es ese volumen. Vamos a ver cómo se determina el volumen en una cierta cantidad de tiempo. Entonces, si yo tuviera un ventilador en este espacio y estuviera moviendo el aire, pues ese aire se está moviendo a una razón de este volumen en pies cúbicos o en metros cúbicos por minuto o por hora. Entonces es importante que determinemos. Nosotros aquí en México estamos muy acostumbrados a manejar los pies cúbicos por minuto.
es una medida del sistema inch-pound que le llaman los vuelos. Antes era sistema inglés, ahora se llama sistema inch-pound, que es pulgada libra. Y en México estamos muy acostumbrados a mezclarlos todos. No estamos bien casados con el sistema métrico en muchos aspectos. Y el aire acondicionado, pues así es. Los ductos los medimos en pulgadas y los medimos, el velante es en pulgadas y el largo es en metros. Entonces estamos muy acostumbrados a mezclar ahí las unidades. Y sin embargo, pues no, a veces no usamos mucho lo que es el metro cúbico por hora, en función de que los fabricantes de aire acondicionado pues son extranjeros. Entonces en esa medida es que usamos y seguimos usando los pies cúbicos por minuto. Entonces tenemos que estar ciertos en no mezclar unidades, ¿no? Estar ciertos de que si son pies cúbicos por minuto, pues no voy a usar metros cúbicos por hora en mis ecuaciones con mis determinaciones de los volúmenes, porque entonces me van a salir datos incorrectos. Entonces sí es también cierto, me gusta mucho enfatizarlo, porque sí es importante que sepamos que hay dos tipos de unidades. Eso también lo vimos en la parte principal del curso. Y bueno, hacer énfasis en eso, estar ciertos de que no podemos mezclar peras con manzanas, debemos estar ciertos que sí. Entonces tenemos maneras de medirlo: pies cúbicos por minuto, metros cúbicos por hora, y les decía, es la razón de ese volumen pasando en un conducto o un espacio en un determinado periodo de tiempo. Aquí tenemos unas equivalencias que podemos usar más tarde en un ejemplito muy sencillo que vamos a hacer. Como les digo, no se me desesperen si creen que es muy básico. Iremos subiendo ese nivel en la medida que ustedes nos lo vayan solicitando. Entonces aquí está la equivalencia de un metro cúbico, equivale a 35.3 pies cúbicos, y un metro cúbico por hora equivale a 0.5885 pies cúbicos por minuto. Esto es importante que lo tengamos, porque en la medida, en el método en el que estamos determinando esos volúmenes, pues vamos a tener la una o la otra, ya sea que los volúmenes los determinemos en base a pies de distancia o en base a metros de distancia. Entonces necesitamos saber cómo convertir esas unidades, es importante.